Me llamo Edu Comelles y me dedico a recoger sonidos. Podría decirse que soy fonógrafo y me dedico a varios tipos de proyectos relacionados con el sonido y el paisaje sonoro. Y entre muchas otras labores también soy músico, tengo una serie de proyectos de música experimental y de música electrónica y dirijo un par de sellos discográficos que distribuyen a través de internet música experimental bajo licencias Creative Commons, y también soy gestor cultural y organizo un festival en Valencia, entre muchas otras actividades que llevo a cabo. El proyecto que me han encargado desde Laboral para esta exposición Aprendiendo de las Cuencas es un proyecto que pretende recoger el sonido, el paisaje sonoro de dos pozos mineros, en este caso el Pozo María Luisa, que está aquí atrás, y el Pozo Sotón, sobre todo Pozo Sotón, y básicamente consiste en un proceso de recogida de sonidos, de distintos sonidos, desde los sonidos más del mundo laboral hasta la propia memoria oral de los propios mineros que durante estos días me están narrando un poco la forma en cómo ellos viven y de qué manera. Y todo este material que yo estoy recogiendo luego se editará y se generará una composición sonora que se podrá escuchar en la exposición en Laboral. Entonces, de todo este proceso de recogida de material se culminará con una pieza sonora que recogerá un poco mi punto de vista acerca de este proyecto, que por ahora y a forma de título provisional el proyecto se titula Requiem, y la idea es hacer una composición con la idea de explicar una época de fin, de término de toda una forma de vida que es la minería, que ya termina. Entonces mi idea es trasladar eso o explicar esta historia a través del sonido y de esta composición. Claro, es curioso porque la arquitectura de los pozos mineros es una arquitectura funcional. En el 90%, bueno, en el caso de los castilletes es una arquitectura, es una serie de estructuras metálicas. Entonces el sonido del propio trabajo que se genera dentro de esos edificios hace que el propio edificio se convierta en cierta forma en una especie de instrumento de per se. Entonces en el caso de hoy y en el caso del Pozo María Luisa, que se está trabajando en la extracción, en lo que llaman el embarque, se trata de un edificio que está construido por y para recoger carbón. Entonces todos los procesos que allí dentro suceden hacen que el propio edificio resuene en sí, y más al ser una estructura metálica, ¿no? Con lo cual la aportación aquí del sonido es explicar una vez más que efectivamente hay edificios que suenan, y en este caso suenan mucho, y sin el sonido probablemente no tendrían la vida. De hecho, en Sotón, el castillete, ahora mismo, de donde se hace el embarque está completamente parado, con lo cual es una estructura que es prácticamente inerte. En cambio, aquí está muy viva, están las vagonetas dando vueltas, circulando constantemente por toda esta estructura, y todo el edificio retumba a la que una vagoneta llega al sitio donde se vuelca el carbón. Con lo cual hay una relación muy íntima entre las dos cosas. He estado trabajando en Pozo Sotón los 2 primeros días, y mañana volveré a Pozo Sotón. Hoy he estado en María Luisa, y Sotón es un pozo muy interesante porque se nota y se palpa en el ambiente la sensación esta de cierre, ¿no? de fin de ciclo que comentábamos antes. Entonces es un espacio muy impresionante, que está en cierta forma muy deteriorado, puesto que no se hacen inversiones para mejorar las instalaciones, sino que simplemente se mantienen, y está en un enclave rodeado de espacios de almacén, de montañas de chatarra, y tienes la sensación de estar en un espacio una especie de monumento extraño que está ahí implantado. Y en el caso de María Luisa, como está mucho más encajonado en el valle, hay mucha más actividad, la sensación es muy distinta, tienes una sensación mucho más de fábrica. En el caso del Pozo Sotón parece más eso, una especie de monolito, de monstruo en medio de la nada, que ha tenido vida y ahora está un poco ya más marchitado, ¿no?